El rey Salomón, conocido como el hombre más sabio que jamás haya existido, fue bendecido por Dios con una sabiduría inigualable, riquezas asombrosas y un poder inmenso. Pero, ¿qué le ocurrió realmente a este gran rey? ¿Cómo terminó su vida alguien que había sido tan favorecido por Dios, en un estado de desesperación, arrepentimiento y ruina espiritual? Acompáñanos a descubrir la historia no contada de los últimos días de Salomón, una jornada llena de profundas reflexiones sobre su gloria, sus errores y las trágicas consecuencias de apartarse de Dios. Este relato va más allá de la vida de un rey, es un llamado para cada uno de nosotros, recordándonos los peligros del orgullo, la tentación y las distracciones del mundo. Desde sus primeros años como rey, Salomón mostró una promesa increíble. Siendo hijo de David y Betsabé, fue elegido por Dios para ascender al trono de Israel tras el reinado de su padre. La historia nos dice que su vida estuvo marcada desde el principio por el favor divino y la dirección de Dios. El Señor se apareció a Salomón en un sueño en Gabaón y le dijo: «Pide lo que quieras que te dé». Salomón no pidió riquezas, ni larga vida, ni la muerte de sus enemigos, sino que hizo una petición que definiría su legado: «Da a tu siervo un corazón entendido para juzgar a tu pueblo, para discernir entre el bien y el mal». Porque, ¿quién será capaz de gobernar a este tu pueblo tan grande? Como recompensa por su humildad, Dios no solo le dio sabiduría sin igual, sino también riqueza, honor y una promesa de larga vida, siempre y cuando permaneciera fiel. Estos primeros años de su reinado estuvieron llenos de prosperidad, justicia y una relación cercana con Dios. Salomón construyó el templo de Jerusalén, un símbolo eterno de la devoción de Israel hacia Dios. Era el testimonio de su dedicación y la culminación de un sueño que David, su padre, había tenido. A lo largo de esta fase de su vida, Salomón fue el ejemplo perfecto de un rey justo y sabio. Pero este éxito y bendición también se convertirían, irónicamente, en la base de sus futuras tentaciones. Conforme Salomón avanzaba en su reinado, comenzó a acumular no solo conocimiento, sino también riquezas, poder y reconocimiento. Los reinos circundantes se maravillaban de su sabiduría y grandeza, y la fama de su riqueza se extendía mucho más allá de Israel. Con cada tesoro acumulado y cada alianza estratégica, Salomón experimentó las dulzuras del poder y las bendiciones materiales. Fue un hombre que poseía todo lo que uno pudiera desear: palacios adornados con el oro más fino, establos repletos de caballos y carros de guerra, jardines extensos y majestuosos que eran un reflejo de su riqueza y buen gusto. Sin embargo, esta prosperidad desmesurada comenzó a desviar su corazón. A medida que se enfocaba en engrandecer su reino materialmente, se apartaba de la sencillez y humildad con las que había iniciado. Como dice en Eclesiastés, Salomón se dio cuenta de la futilidad de estas posesiones, llegando a afirmar: «Todo es vanidad y aflicción de espíritu». A medida que acumulaba más, su alma parecía vaciarse, y el oro y los bienes que lo rodeaban se convertían en símbolos de un vacío interior. Las riquezas, que en un tiempo habían sido un signo de la bendición de Dios, comenzaron a nublar su juicio y lo alejaron de su devoción inicial. Más allá de los bienes materiales, Salomón también buscó el poder a través de alianzas con otras naciones, y estas alianzas lo llevaron a unirse en matrimonio con mujeres extranjeras. Con el tiempo, estas esposas trajeron consigo sus deidades y rituales, que sedujeron el corazón de Salomón, desviándolo de la adoración exclusiva a Dios. Fue este alejamiento gradual el que vendió su destino y que nos enseña la importancia de no depender de nuestros logros terrenales como fuente de paz. Las esposas de Salomón, provenientes de reinos lejanos, llegaron con sus propias costumbres, y aunque parecían inofensivas al principio, estas influencias extranjeras fueron el inicio de su caída espiritual. En su deseo de mantener la paz con sus esposas y de respetar sus creencias, Salomón permitió que se levantaran lugares de adoración para dioses ajenos en las tierras de Israel. Poco a poco, y casi sin darse cuenta, fue permitiendo que su corazón se alejara de su devoción absoluta al Dios de Israel. Este proceso no sucedió de la noche a la mañana, fue un desvío gradual. Salomón, quien había sido instruido en los caminos del Señor, comenzó a participar en prácticas idólatras, contradiciendo los principios que Dios le había enseñado. Es aquí donde vemos uno de los mayores peligros de la influencia externa en nuestra vida espiritual. Cuando permitimos que pequeñas concesiones comprometan nuestra fe, nos abrimos a la posibilidad de desviarnos completamente del camino de Dios. Salomón, quien había sido un ejemplo de fidelidad,
terminó enredado en prácticas contrarias a los mandamientos de Dios. Este alejamiento espiritual fue el comienzo de su ruina. La idolatría y la mezcla de creencias no solo lo llevaron a perder el respeto de su pueblo, sino también la presencia de Dios en su vida. En vez de buscar la comunión y la guía divina, se encontró rodeado de ídolos y rituales que le recordaban su lejanía del Creador. La caída de Salomón nos advierte sobre la importancia de proteger nuestra fe y de no dejarnos seducir por los atractivos del mundo. En los últimos días de su vida, Salomón reflexionó profundamente sobre su camino y sus elecciones. Su sabiduría, que en un tiempo fue una bendición y una guía para otros, ahora le permitiría ver con claridad las consecuencias de sus actos. En el libro de Eclesiastés, Salomón expresó su tristeza y desilusión con las palabras vanidad de vanidades. Era el eco de un hombre que había tenido todo y había llegado a la dolorosa conclusión de que sin Dios, todo es vacío y pasajero. Este reconocimiento es desgarrador. Imaginemos a Salomón, ahora envejecido y con una vida llena de experiencias, meditando sobre cada decisión que lo había tomado a ese punto. Las riquezas, los placeres, las alianzas y los logros materiales, todo aquello que había perseguido, ahora le parecían polvo, y aunque había sido el hombre más sabio, su conocimiento le revelaba el vacío de su vida al alejarse de Dios. Este doloroso despertar es una lección para nosotros, la importancia de buscar a Dios por encima de todo y no dejar que las cosas temporales ocupen el lugar del Creador. Este lamento final de Salomón es una advertencia solemne, es un recordatorio de que, sin importar cuánto tengamos o logremos en la vida, la verdadera paz y satisfacción solo se encuentran en una relación profunda y genuina con Dios. La historia de Salomón nos muestra que, si no cuidamos nuestro corazón, podemos perder aquello que más valoramos. La vida del rey Salomón no es solo un relato histórico, es una lección viva y poderosa para todos nosotros. Su historia nos recuerda que el éxito terrenal y las bendiciones divinas pueden convertirse en una trampa si no mantenemos nuestra fe firme. Salomón fue el hombre más sabio y bendecido, pero incluso él cayó en las garras de la complacencia y el orgullo. Su vida es una advertencia sobre el peligro de la autosuficiencia y de poner nuestras esperanzas en cosas que no pueden darnos la paz eterna. El legado de Salomón va más allá de sus proverbios y de sus grandes obras arquitectónicas. Nos muestra que la verdadera grandeza no está en la riqueza ni en el poder, sino en la fidelidad a Dios. Su vida nos desafía a evaluar nuestras prioridades y a reconocer las áreas en las que podemos estar comprometiendo nuestra fe por cosas pasajeras. Salomón es un ejemplo de lo que ocurre cuando abandonamos nuestra devoción en busca de lugares temporales, y su historia nos invita a evitar esos mismos errores. Al final, el mayor legado de Salomón no son sus logros ni su sabiduría, sino la advertencia que nos deja, que podamos aprender de su vida y recordar que la verdadera riqueza y paz se encuentran únicamente en Dios. Así como Salomón lamentó sus elecciones, tenemos la oportunidad de vivir sabiamente y en comunión con Dios, evitando los caminos que llevaron a su caída. La vida de Salomón nos recuerda que ni la sabiduría ni las riquezas pueden llenar el vacío de un corazón alejado de Dios. Es un llamado a volver a lo esencial, a buscar en Dios la paz y propósito que el mundo jamás podrá dar. Si este mensaje te ha tocado, comparte este video para que otros también encuentren inspiración. Suscríbete y activa las notificaciones para más historias que nos invitan a vivir con propósito.